Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, jueves 15 de enero del año 2026. Como siempre, la liturgia de la palabra nos ofrece las lecturas correspondientes al día. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que interceda por nosotros en todo momento. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura nos la da el primer libro del profeta Samuel. Sucedió en aquellos tiempos que los fariseos se reunieron para hacer la guerra a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro, acamparon cerca de Ebenezer y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron 4000 bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jofni y Pinjas, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron qué significaba ese gran clamor en el campamento de los hebreos. Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron, decían: sus dioses han venido al campamento. Pobre de nosotros, hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres, no sea que tengamos que servir a los israelitas, como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30,000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 43 contestamos: redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y avergüenzas. Ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces dar la espalda al enemigo y nos saquean aquellos que nos odian. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos has hecho el objeto de escarnio y de burla de los pueblos fronterizos. Las naciones se mofan de nosotros y los pueblos nos ponen en ridículo. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta ya, porque ¿por qué sigues durmiendo? No nos rechaces más, Señor, despierta. ¿Por qué no te
¿por qué no te nos escondes? ¿Por qué te olvidas nuestras tribulaciones y miserias? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba el evangelio del reino y curaba toda clase de enfermedades en el pueblo. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: si quieres, si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Digamos todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio el día de hoy y las lecturas que el día de hoy se nos ofrecen. La primera lectura, que está tomada del libro del profeta Samuel, nos nos dice algo muy importante. El Señor siempre está con nosotros, siempre. Y si nosotros clamamos a Él, Él va a escuchar nuestra súplica. Ya el día de ayer en el Santo Evangelio escuchábamos que necesitamos oír la voz de Dios, porque en el Salmo escuchábamos que Dios inclinó su oído, dice, para escuchar nuestras súplicas, nuestras plegarias, lo que nosotros necesitamos. El Señor nos da la oportunidad de poder acercarnos a Él. Vemos nosotros que el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo que ha estado en guerras, pero siempre el Señor los ha librado en todo momento. En esta lectura pues vemos que la primera batalla pues perdió mucha gente, en la segunda perdió mucho más, pero se da porque el pueblo de Israel es rebelde. El pueblo de Israel es de cabeza dura, así decía Moisés al pueblo. Entonces el Señor, pues de por sí ya sabía de que el pueblo no le hacía caso, entonces pues el Señor dejaba que sucedieran estos acontecimientos. Ese sufrimiento hace que el pueblo realmente clame al Señor. Ese sufrimiento de haber perdido tantos soldados hace que el pueblo vuelva a sentir la presencia del Señor y a pedir con el corazón. Entonces, pues nosotros nos damos cuenta ya desde acá
que necesitamos nosotros pedir, pero cuando pidamos, que lo hagamos con nuestro corazón y sabedores de que lo que estamos pidiendo, nosotros lo necesitamos, porque a veces pedimos cosas imposibles. Entonces el Señor va a escuchar y dice que eh, siempre se escucha la palabra, que el Señor nos salve de nuestros enemigos, dice. O sea que a veces, aunque uno no lo sepa, hay alguien que puede hacer que sea enemigo de uno sin saberlo, pero eso es lo que entendemos en la lectura de hoy. Pero el Santo Evangelio nos va a dar una clave bien importante, sobre todo la humildad. La semana pasada, si no estoy mal, fue jueves o viernes creo que fue, cuando nosotros reflexionamos el Santo Evangelio y la liturgia de la palabra nos ofreció la lectura que el día de hoy o sea, el Evangelio que hoy vamos a meditar, nos la ofreció, pero como nos la narra San Lucas. La palabra de Dios que vimos ese día, San Lucas nos la ofreció. Hoy vamos a escuchar la versión de San Marcos, cómo San Marcos nos pone el escenario de la curación de un leproso también. Entonces vamos a ir escuchando y yo siempre les he dicho que los verbos en la lectura bíblica son demasiado importantes. Los verbos son importantes, ya nosotros estudiamos un poquito de lo que significan los verbos, de cómo pues se puede ayudar uno a interpretar la escritura como por medio de los verbos. Eso es bien importante que nosotros tengamos muy en cuenta. Eh, yo subrayé aquí varios verbos, hay bastantes verbos acá, pero para mí me quedaron ahí 3 o 4 muy importantes. Se se acercó, dice. Ese leproso dice que se acercó a Jesús. ¿Para qué? Para pedirle así 2 cosas bien importantes. Dice, en aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle, dice, suplicarle de rodillas. No seamos nosotros prepotentes en estarle pidiendo al Señor las cosas así con prepotencia, que yo quiero esto, que yo quiero el otro, muchas cosas que podemos hacer nosotros los humanos pidiéndole al Señor. Miren, la forma tan humilde como el leproso se llegó con el Señor. Primero se acercó a Jesús, dice, y luego le pidió y le suplicó de rodillas, dice. Pues, ¿quiénes somos nosotros para no arrodillarnos ante Jesús cuando estamos en la presencia de Jesús sacramentado, en la adoración? ¿Cuánto nos cuesta una hora estar de rodillas? ¿Cuánto nos cuesta estar a los pies del Señor? Yo respeto mucho a las personas que tienen algún problema en sus rodillas o algún problema que no les permita estar arrodilladas, pero no todos estamos de esa manera. Todos estamos, si tenemos las rodillas sanas, pues démosle al Señor una hora de rodillas, así como este leproso que sin conocer a Jesús, así como nosotros tratamos de conocerlo, él se arrodilló y le dijo, si tú quieres, no lo obligó, no le dijo, eh, cúrame, no, si tú quieres, le dijo. Entonces,
él sabía, ¿verdad? Yo me imagino que como Jesús acababa de dar el sermón en la montaña, pues yo me imagino que este hombre estaba dentro de esos 5.000 hombres que, que vivieron la multiplicación de los panes, ese gran milagro. Yo supongo, ¿verdad?, de que pues escuchó de Jesús y, y eso de la escucha, nosotros ya lo hemos analizado bastante. Y el Señor, Dios Padre, el Creador, dice, le dice al pueblo, escucha, Israel. Esa es es algo que el Señor lo dice con una, ¿cómo se le pudiera decir? O sea, el Señor quiere que su pueblo verdaderamente lo escuche. Y como cuando uno de papá está enojado y los hijos no les hacen caso, pues uno tiene que levantar la voz y decirles, escuchen, por favor. Así es Dios cuando les dijo, escucha, Israel. La palabra de Dios la tenemos que escuchar de esa manera, escucharla verdaderamente. Como les decía, probablemente el leproso estuvo dentro de ese mundo de gente, allí en la montaña. Probablemente él comió y escuchó de Jesús, escuchó sus palabras. Entonces decidió él poder acercársele a Jesús y ya sabiendo de que Jesús había hecho ese gran milagro, ¿cómo no le iba a hacer el de él? Entonces les decía esto, ¿verdad? De que los verbos son bien, bien importantes. Entonces aquí escuchamos, eh, se acercó, si quieres. Aquí nosotros vemos el quieres en varias ocasiones en este santo evangelio. Está 2 o 3 veces. Dice despedirlo, presentar. eh, Cuando lo despidió, cuando le dijo que se presentara en el templo, pues lo despidió. Ya el hombre este ya no tenía lepra porque Jesús ya lo había sanado, pero dice que le ordenó, dice, que se fuera a presentar al sacerdote. Recordemos de que ya en el Evangelio de San Lucas hablamos de que la lepra en los tiempos de Jesús era una enfermedad muy, muy, muy dura. Eh, pues poco a poco se le iban cayendo a las personas eh, pedazos de piel, se le caían las orejas, se le caían pues, ya las llagas que tenían, se convertían en llagas eh, muy, muy grandes y profundas que podría la piel. Y por eso es de que dice que nadie se acercaba a los leprosos porque dice que tenían muy mal olor. Claro, porque era carne podrida ya la que ellos tenían. Entonces, miren, esto es bonito porque dice que Jesús se compadeció de él al escuchar sus palabras. Si no fueron palabras, no fue mucho lo que le dijo, miren solo lo que le dijo. Si tú quieres, puedes curarme. Eso fue lo único que le dijo. No le dijo un montón de cosas, un sermón, no. Eso fue lo único que le dijo. Y dice que Jesús se compadeció de él. La Santa Escritura nosotros escuchamos muchas veces que Jesús se compadece de la gente. Eh, pues de los que yo recuerdo así ahorita, ¿verdad? De la hija de Jairo, cuando esta niña había fallecido, pero Jairo le dijo, Señor, ya no vayas a la casa porque la niña ya ha muerto.
y porque ya le habían ido a avisar, pero Jesús le dijo, vamos, la niña está dormida. Y solo al entrar Jesús dice que se compadeció de toda la gente que estaba llorando. La mamá, el papá estaban muy tristes. El corazón de Jesús es así. El corazón de Jesús se compadece de cualquiera de nosotros. Y solamente con decirle, Talita Kumi, niña, levántate, dice que la niña recobró la vida. Y esto es lo que a nosotros nos pasa. Porque probablemente nosotros hemos sido leprosos en algún momento, porque la lepra se asocia mucho con el pecado. Porque en el tiempo de Jesús decían, este tiene lepra porque algún pecado tiene, algún pecado hizo. Y si no fue él, fueron sus padres, dice. Pero realmente vamos a lo que Jesús dice, que Él se compadeció. La hija de Jairo ya pusimos de ejemplo. Otro ejemplo es por Marta y María, las hermanas de Lázaro. Dice que se compadeció el Señor de ellas y de toda la gente, pero más por el amor que Él le tenía a Lázaro. Y pues solamente con decirle, Lázaro, levántate, sal. Él salió, se levantó de la muerte y salió, dice. Em, la otra vez cuando se compadece de Jesús es con la lectura de la viuda de Naín, aquella mujer que dice que iba a enterrar a su único hijo, que era para el pueblo de Israel también el ser viuda, el no tener hijos, era como ser una mujer despreciada, dice, por todo el mundo. Y Jesús dice que se compadeció de ella y solamente lo que le dijo, joven, levántate. Y de igual manera, aquel hombre que encontró fuera del templo, allá en el Evangelio, que nos dice que le dijo, toma tu camilla y vete. El Señor se ha compadecido en muchas oportunidades y de igual manera se compadece de nosotros cuando nosotros le pedimos lo que necesitamos. También recordamos en el libro segundo libro de los Reyes, cuando el profeta Eliseo sana a Naamán el turco. Es una historia muy, muy bonita, muy bonita. Este hombre, pues, era muy, muy querido en el reino de donde venía. O sea, aquí nombra Turquía, que era el reino de este hombre. Y el profeta le manda a decir con su siervo que se vaya a bañar en el río Jordán 7 veces. Y el hombre no cree que así suceda, de que se le quite la lepra. Pero uno de sus criados le dijo, ¿qué más pierdes en hacer las cosas que te están diciendo si no es cosa extraordinaria? Pero el hombre dijo, ¿verdad?, de que eh, en su tierra habían ríos, dice, de como cristalinos, ríos eh, puros, ríos hermosos. Y cómo se iba a ir a meter al río Jordán, que era un río que no era así limpio, ¿verdad? Como él lo quería. Pero vamos a que ese hombre poderoso era un leproso. Entonces, hacer caso a la palabra de Dios es lo que nos lleva a nosotros a creer verdaderamente que sucedan los milagros y que sucedan en nuestra vida.
hizo lo que el Señor le dijo y dice que el criado que le había dicho que qué le costaba meterse en el río 7 veces, estaba muy cerca, dice, viendo qué pasaba con Naamán. Y dice que cada vez que se sumergía en el río, iba desapareciendo la lepra. Y dice que quedó su piel tan sana, tan limpia como la de un niño, dice. Entonces, él supo escuchar la palabra de Dios y pues nosotros de la misma manera podemos hacer las cosas así. Como les decía, todos hemos sido leprosos en algún momento. Todos hemos tenido pecados, seguimos teniendo nuestros pecados, porque la segunda carta de San Juan dice, el que diga que no tiene pecados es un mentiroso y la verdad no está en él. Y es cierto porque nosotros en cada momento podemos pecar, pero para eso el sacramento de la confesión, el sacramento ese importantísimo, podemos usarlo pero con la firme convicción de ya no volverlo a hacer. Eso es lo único que nos pide el Señor. Me llama mucho la atención de que nos muestra la lectura solo a Jesús y al hombre, al leproso. ¿Dónde estaban los discípulos que estaban con Jesús, que venían de la montaña, del sermón de la montaña? ¿Dónde quedaron esos hombres? ¿Será que se fueron al ver al hombre leproso? Porque recordemos de que la lepra era una enfermedad muy contagiosa, muy contagiosa. Entonces probablemente ellos huyeron sabiendo de que podían contagiarse y dejar solo a Jesús que hiciera el milagro. Probablemente nosotros caigamos en ese pecado también de cuando hay un enfermo, cuando hay un bolito ahí cerca de nosotros, cuando hay alguna persona de los cuantos que viven en la calle, pues son gente que producen mal olor, son gente que no se bañan, que no se limpian. Probablemente seamos, ¿verdad? De esos que somos muy delicaditos de no podernos y querernos acercar a estas personas. Pero Jesús dice que allí es donde nosotros tenemos que trabajar. Esos son nuestros hermanos, esos son nuestros prójimos. Entonces yo espero, ¿verdad?, de que nosotros no caigamos en eso, porque la verdad es de que el amor de Dios es para todos. El Señor nos ha dado la oportunidad de salvar nuestras vidas, nuestras almas, por medio de las obras que podamos hacer con estos hermanos también. Entonces, dice una palabra que se escucha bien, bien, bien pesada, ¿verdad? Pero dice que estas personas puede ser que nos den asco, nos den asco estos hermanos al acercarnos a ellos. Pero si supiéramos nosotros que verdaderamente ahí está lo que podamos nosotros ganar viendo a uno de estos hermanos. Pero pues realmente las cosas no son así. Pero fíjense que, por ejemplo, si nosotros somos pecadores, pero si confesamos verdaderamente nuestros pecados, pues el Señor va a tener misericordia de nosotros también. Él va a compadecerse de nosotros. Y pues nosotros, digámosle, si quieres, si tú quieres, puedes curarme. Y Jesús se va a compadecer de nosotros. Él nos va a decir, sí quiero, sana, porque para eso he venido. Pero digámoselo así como el hombre lo hizo, de rodillas, con esa actitud humilde,
no con actitud prepotente. Hagámoslo así como el hombre se lo dijo. Le dijo que lo despidió, Jesús le mandó con severidad, o sea que lo reprendió, lo regañó y le dijo, no se lo cuentes a nadie. Y pues esto, el hombre fue lo menos que hizo, el guardarle el secreto al Señor. Lo primero que hizo es levantarse y a hablar del Señor, de quién lo había sanado, cómo lo había sanado. Pero realmente hay momentos en que debemos de callar también, debemos, porque a cada momento, cada problema tiene su momento. Y el Señor le dijo con esa severidad, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve al presentarte al sacerdote y ofrece tu purificación por lo prescrito por Moisés. Le dijo que fuera al sacerdote, porque los sacerdotes son bien importantes en nuestra iglesia, porque sin ellos no hubiera Santa Eucaristía, sin ellos no pudiéramos nosotros realizar nuestros sacramentos. Entonces nuestros sacerdotes son importantísimos en la iglesia. Oremos por ellos, oremos para que ellos tengan salud y puedan ejercer ese ministerio en favor de nosotros. Entonces le dijo, ve a presentarte al sacerdote. El sacerdote es el que nos da la absolución de nuestros pecados, pero no lo hace Él, sino es Jesús mismo el que hace. Él solamente actúa como un instrumento en las manos de Dios para poder hacer esta clase de sacramentos, estos que son signos de vida eterna. Y no le dijo que no se lo contara a nadie, porque él necesitaba sanar a muchas más personas en otros pueblos, porque así dice, pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús ya no pudo entrar, dice, abiertamente a las ciudades donde la gente lo necesitaba, donde había más necesidad, más enfermedad, más leprosos, más. ¿Qué no hizo Jesús por la gente? Pero pudo haber hecho más, pero este hombre le impidió muchas cosas. Por eso les digo que cada cosa en su tiempo, en el tiempo del Señor. Termina diciendo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad porque, primero, los maestros de la ley que querían apresarlo y que siempre lo estaban poniendo a prueba, y la gente que lo seguía, dice, en multitudes. Entonces ya no dejaban tranquilo a Jesús, ya no dejaba que él su ministerio lo desarrollara de la manera como él tenía que hacerlo. Y dice que sino se quedaba en lugares solitarios fuera de la ciudad, a donde acudían a él de todas partes, dice. O sea, la gente tenía necesidad de él y lo iban a buscar. Entonces, que a nosotros pues no nos pasen estas cosas de lo que el Evangelio nos narra, porque realmente cuando nosotros somos leprosos, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, pues la gente nos hace a un lado, la gente nos discrimina, la gente hace muchas cosas y, y pues esto pasaba con el hombre que tenía lepra. Entonces, que nosotros, el Señor nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder hacer las cosas. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en el Santo Evangelio. Invitado siempre a compartir, a suscribirse y a machucar la campanita para que estos mensajes le lleguen de inmediato. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios esté con nosotros.